Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a KZ Videos Matemáticos. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte y darle like. Si ya lo hiciste y ya eres suscriptor, entonces siéntate, relájate y vamos al video del día de hoy, que va a continuar con los temas que hemos estado viendo sobre optimización de funciones de varias variables. Y el día de hoy en este vamos a ver una minimización de una función de varias variables. En este caso tendremos una función de dos variables que vamos a ver cómo trabajarla. Nos proponen el siguiente problema a resolver. Una caja rectangular abierta debe contener un volumen de 108 centímetros cúbicos, la cual deberá ser construida a partir de una hoja de metal delgada y determinar las dimensiones de la caja para que la cantidad de material utilizada en su construcción sea mínima. Entonces estamos trabajando en esta ocasión con una función de tres variables. Nuestra caja, si yo dibujo por aquí más o menos una cajita, vamos a poner aquí una cajita negra. Yo tengo así mi caja, pues yo tendría que tenerla, si la desarmo, con esta forma más o menos. Ahí tenemos nuestra caja. ¿Cuáles serían las medidas de esta caja? Vamos a ponerla aunque se vea un poquito fea la letra. Esta, por ejemplo, pues yo podría decir que se llame X, esta distancia, lo largo de la caja. Y, lo ancho. Y Z sería este cachito de aquí, lo alto de la caja. Entonces, fácilmente yo puedo ver que mi material sería esta base, que mide X por Y, esto de aquí mide X por Y. Entonces yo tengo ahí un área X por Y, y a ese hay que sumarle este y esta, que estas medirían X por Z, o sea, 2 veces X por Z y 2 veces Y por Z. Esa sería la cantidad de material que yo tendría. Vamos a borrar este rayadero para escribir la función. Entonces dijimos es XY, 2XZ y 2YZ. Un poquito difícil de escribir así en la computadora, pero ahorita lo escribimos bonito. Bueno, esta es nuestra función, entonces vamos a borrar el rayadero y tendríamos como nuestra función de material esta función con tres variables. Nos dan una restricción, nos piden un volumen de 108 centímetros cúbicos. Bueno, por la forma de nuestra caja el volumen es X por Y por Z. Entonces, si X por Y por Z vale 108, yo puedo despejar la Z, paso XY dividiendo, no hay ningún problema en pasarlo dividiendo porque como sé que es una caja y debe de tener dimensiones, XY no pueden valer 0. Entonces, esta sería mi valor de X. Esto lo tengo que sustituir en mi función. Entonces yo pongo, en vez de Z, escribo esto. Y yo puedo notar que esta X la voy a poder cancelar con esta X. 2 por 108 me va a dar 216, igual aquí 216, y acá cancelaría la Y. Y entonces tendría o quedaría con esta función, que ahora ya nada más va a tener dos variables, X y Y. Entonces me queda XY, 216, y solo sobrevivió la Y acá abajo, 216, y solo sobrevivió la X aquí abajo. Entonces, esta es mi función que deseo maximizar. Y esto de aquí, porque es una restricción, la vamos a dejar por acá arribita. Y continuamos. Y ahora sí, vale. Esta es nuestra función, esta es la que yo tengo que derivar, igualar a 0 y resolver. Esta función de aquí. Entonces la voy a derivar respecto a X. Entonces la derivada respecto a X de esta me da Y. Y las derivadas de esta vamos a explicar cómo obtenerla. Siempre que yo tengo una expresión de, por ejemplo, vamos a ponerlo con rojo. Yo tengo una expresión, por ejemplo, 1 entre X, y yo derivo esto, siempre la derivada va a ser, como es una división, es la de abajo por la derivada de la de arriba, que vale 0. Entonces no hay nada en mi primer término. Entonces luego sigue un menos. La de arriba, que es 1, por la derivada de la de abajo, que también es 1. Entonces me quedo con 1. Dividido entre la de abajo al cuadrado. Entonces, esta es mi derivada, menos 1 entre X cuadrado.
Esto lo vamos a ocupar también para derivar en y, entonces nada más la tengamos por aquí presente, que la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. ¿Sí? Entonces la derivo respecto a x, y la derivada de esta xy respecto a x solo me queda la y, es esta derivada. La derivada de esto es 0 porque no tiene x, y la derivada de esto es, dijimos, es un menos, dejo el 216 y me queda 1 entre x cuadrado, menos 216 entre x cuadrado. Esta es mi derivada respecto a x. Y ahora vamos a hacer la derivada respecto a la y. Respecto a la y es muy parecido. La derivada de esto respecto a y me queda la x. La derivada respecto a y de esto igual me queda menos 216 sobre y cuadrada. Y la derivada de esto es 0. Entonces esta ya no está escrita. Ambas derivadas se igualan a 0 y ahora hay que resolver este sistema. Como los dos sistemas tienen a x y a y en uno está lineal una y cuadrática la otra, el mejor método para hacerlo será por el método de sustitución. Entonces vamos a hacer el método de sustitución. Para eso, en esta primera ecuación, este menos 216 entre x cuadrada que está restando, lo voy a pasar sumando a la derecha. En la segunda hago lo mismo y me queda x igual a 216 entre y cuadrada, pero y cuadrada, y ya la despejé en la primera, entonces por eso tomo y sustituyo esto que ya tenía, lo sustituyo en esta expresión. Ahora vamos a simplificar esto, vamos a hacer un sándwich. Aquí en el numerador ponemos un 1 abajo y me quedaría 216 por x cuarta, porque queda x cuadrada al cuadrado, 216 por x cuarta. ¿Sí? Entonces ese es el que queda arriba, y en la parte de abajo me queda 1 por 216 al cuadrado, del cual voy a poder cancelar 1 y me va a quedar x cuarta sobre 216. Ok, entonces ya que tengo esto, todavía hay que despejar algo. Este 216 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Acá me queda 216x, y la x que está multiplicando pasarla dividiendo. Y en vez de quedarme x cuarta, me quedaría x cúbica. Entonces pasa este multiplicando, esta x dividiendo, y cancelo una de las x. Entonces me queda 216 es igual a x cúbica. Entonces tenemos que resolver eso, pues sacamos raíz cúbica. Entonces vámonos por aquí con la calculadora. Raíz cúbica de 216 me da 6. Entonces la x vale 6. Y ya tengo mi valor de x igual a 6. Ya que tengo x, como hice con sustitución, entonces esta la sustituyo acá. ¿Sí? Como es raíz cúbica, nada más tengo un posible valor positivo. Entonces voy a sustituir el 6 acá. Entonces sustituyo 216 entre 6 al cuadrado. Si hacen la operación, pues nos da 6. Entonces nuestra caja originalmente no nos decía ninguna condición, nada más nos decían que era rectangular, pues en realidad va a tener una base cuadrada. Sería lo más lógico, pero la estamos obteniendo que en efecto me da una base cuadrada. Entonces x vale 6, y vale 6. ¿Sí? X vale 6, y vale 6. Ahora tengo que sacar cuánto vale z. Entonces lo que tengo que hacer es 108 entre 6 por 6, 36. Entonces hacemos nuestra división, vamos a ponerlo hasta acá para que no me estorbe. 108 entre 36, ¿sí? X por y me da 3. Entonces la z vale 3. Y entonces ya tengo mis valores x, y, z, y lo único que me faltaría sería ver cuánto sería el material. Lo voy a hacer con esta función, nada más x y y valen 6. Vamos a hacerlo en la calculadora, x y y valen 6. Aquí la ponemos, nada más recordemos, x y y valen 6. Entonces 6 en x y 6 en y. Y mi función de material es x por y, xy, más 216 sobre y, más 216 sobre x. Vamos a ponerle primero esto, 216 sobre x. Y me da 108. Entonces, esta sería la cantidad de material, 108. Entonces ya tenemos x vale 6, y vale 6, z vale 3,
y la cantidad de material sería 108. Lo único que nos faltaría verificar que en efecto sea un mínimo, lo cual es fácil de verificar si sustituyéramos cualquier otra terna de números que me diera 108, por ejemplo, que mi caja mida, pues podría ser 2 por 2 por 27, sería un caso, y verificar que ahí ocuparía más material, o tal vez 12, bueno, son distintas medidas, y ustedes toman cualquier otro 3 medidas que nos den un volumen de 108, podríamos verificarlo y en efecto ver que me da una cantidad mayor de material. Pero vamos a hacerlo con el criterio de la segunda derivada, que es un poquito más interesante. Entonces pongamos los números que necesitamos por aquí arribita, para que no me estorben, y ahora sí vamos a proceder al criterio de la segunda derivada. Entonces yo tengo que tomar esta función y volverla a derivar. Entonces la derivada respecto a x, esto sería lo interesante, ¿sí? Porque yo tengo que derivar esta. Derivada respecto a y no hay ningún problema, porque pues, la derivada es 1. Entonces la derivada de esto, este x cuadrada que está abajo, vamos a escribirlo como x a la menos 2. Entonces si yo tuviera menos 216 por x a la menos 2, o sea, tengo menos 216 por x a la menos 2, y yo derivo esta función, me daría menos 2 por menos 216, que me daría el doble, 432. Entonces me daría 432 y positivo, por el menos por menos. Entonces me daría 432 positivo x, y le quitamos 1 a la potencia, que sería menos 3. Entonces esto yo lo podría escribir como 432 sobre x cúbica. Esa sería mi derivada. Entonces procedemos a hacer esta derivada. Recuerden que es positivo 432 entre x cúbica, y nos queda con el criterio de la segunda derivada esta función. Entonces respecto a x, 432 entre x cúbica, respecto a y es 1, la segunda respecto a x es 1, y respecto a y pasa exactamente lo mismo, 432 entre y cúbica. Luego esta no nos había tocado todavía un ejemplo donde todavía estuvieran vivas las x. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en el punto crítico 6 y 6. Entonces en los dos casos, en estos, hay que sustituir entre 6 al cubo. Entonces 432 entre 6 al cubo me da 2. ¿Sí? Entonces me quedaría la matriz como 2, 1, 1 y 2. Y ahora sí, calculamos los determinantes. El primer determinante que tenemos que calcular es este, que es positivo. Y el segundo determinante sería 2 por 2, 4, menos 1 por 1, 1, me daría 3. Entonces tengo 2 y 3. Los dos son positivos, y si los dos son positivos, entonces se trata de un mínimo, como ya sabíamos. Entonces ya con el criterio de la segunda derivada estamos 100% seguros que se trata de un mínimo. Entonces vamos a concluir. Las dimensiones de la caja deberían ser 6 centímetros por 6 centímetros en su base y 3 centímetros de altura, para que la cantidad mínima de material que se utilice en su construcción sea de 108 centímetros cuadrados de material. Entonces, esto es todo por el momento. No olviden suscribirse, denle a la campanita para que cuando suba un video YouTube les avise. Ojalá y alguien tenga, coincidan en sus dudas, y entonces podamos compartir e irnos quitando un poquito el miedo a las matemáticas. Bueno chicos, es todo por el momento. Cuídense mucho, que los quiero ver pronto. Chao.